Hola mis queridos youtubers, bienvenidos al canal de la ciencia, al taller de la ciencia. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que está muy de moda. ¿Por qué? Porque estamos en verano. Ocurre que en verano tenemos diferentes costumbres en las familias, en nuestras casas, y yo por lo menos lo he podido ver, y lo que quiero es intentar ayudar un poco. ¿En qué sentido? Mirar, la electricidad es cara. Las casas tienen más o menos aislamiento, etcétera. Hay problemas de pasar mucho calor. ¿Cómo podemos mejorar sin gastar dinero o gastando lo mínimo posible? Pues yo diría que este vídeo va de ese tema. Pasar el mínimo calor gastando el mínimo dinero. ¿Cómo? Pues mirar, si nuestra casa está bien aislada, mejor que mejor. Pero es que a veces tenemos una casa aislada y no la usamos adecuadamente. ¿Por qué? Yo me he visto a las 4 de la tarde a pleno chicharrero de 40 o 45 grados en la calle y ver las ventanas de una casa abierta. Y si yo me pregunto que lo que tienen es el concepto de que entra el fresco de la calle. No, el fresco de la calle no, entra el calor de la calle. Mirar, en invierno, cuando hace frío en la calle, lo que hacemos es cerrar las ventanas, las abrimos al mínimo tiempo posible, cerramos las ventanas para refrigerar vamos, intercambiar el aire de la vivienda, pero luego trincamos las ventanas, ponemos la calefacción y que no se vaya el aire caliente, ¿verdad? Y lo que hacemos es cerrar. Pues en verano hay que hacer lo mismo. El aire caliente está fuera en lugar de estar dentro, está fuera, lo que quiere es entrar. Y lo que tenemos que hacer es impedírselo. ¿Cómo? Pues durante el día trincar todo lo que sea posible y dejar solo lo imprescindible para respirar, ¿verdad? Respirar bien. Y intercambiar el aire de la vivienda, como se dice, airear la vivienda, pues a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana si es posible, que es cuanto más frío hay fuera, en la calle, y en lo posible, a partir de las 12 de la noche, dejar las ventanas abiertas, toda la casa abierta. Cuidado que no entren los ladrones, pero en fin, evidentemente. Pero abiertas ventanas, todo lo que se pueda. ¿Con intención de qué? De que todo el aire fresco de la madrugada penetre dentro de casa, refrigere las paredes, intercambie el aire caliente del interior, etcétera. Y cuando llegamos a las 7 de la mañana, que es la hora de puesta de sol, de puesta de sol, disculpadme, es la hora de salida del sol, es la temperatura más baja la salida del sol. Pues sí, llegado a esa hora, lo que tenemos que hacer es empezar a vigilar y en cuanto empiece a subir la temperatura del exterior, trincar todo. A eso de las 9, a eso de las 9, pues podemos pensar en que ya se ventiló toda la casa. Esa es la palabra que buscaba antes, ventilar. Ya se ha ventilado toda la casa de estar todo la madrugada abierto todo. Hombre, os recomiendo que pongáis mosquiteras y eso, simplemente por la cuestión de que no entren bichejos y demás. Pero por lo demás, abierto durante la madrugada y cerrado durante el día. Es la mejor forma. Si tenéis un termómetro indoor o outdoor que nos pueda marcar las temperaturas que hay dentro y fuera, pues justo cuando empiece a ser la de fuera mayor que la de dentro, trincamos. Y justo cuando empiece a ser la de fuera menor que la de dentro, abrimos. Y así conseguiremos el mejor confort con el mínimo coste de dinero. ¿Vale? Vamos a verlo de una manera como en la física, la teoría apoya estos comentarios. Vamos a ello. Vamos a ver un ejemplo que todos conocéis. Imaginemos que tenemos un cubo con agua, una masa de agua M, a 20 grados centígrados. Y otro cubo del mismo tamaño, con la misma cantidad de agua, con la misma masa, a 80 grados centígrados. Pues si los mezclamos en un solo recipiente, esta masa M y esta misma masa, la misma cantidad de masa M, aquí tendremos 20 grados centígrados, aquí 80 grados centígrados, y todo esto se mezclará. Al final, ¿qué tenemos? Una masa 2M, ¿verdad? Con una temperatura T de equilibrio. Aquí esta está a temperatura T1, esta está a temperatura T2,
y aquí tendremos una temperatura de equilibrio, TE. Muy bien. ¿Qué ocurre? Pues mirar, matemáticamente, o según la ley de la física, podemos poner que el calor cedido por este es igual al calor ganado por este. El calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas, poniendo aquí la máxima de ellas y aquí la mínima de ellas, y así siempre nos da un valor positivo. Entonces, los calores son iguales, por tanto, en el equilibrio tendremos lo siguiente, que es la masa de uno, en este caso esta, por calor específico, por la temperatura inicial era 80 grados, menos la temperatura de equilibrio, que la desconozco, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a la misma masa, ya que hemos dicho que las dos masas eran la misma, el calor específico es el mismo, porque en ambos casos es agua, y aquí tendremos, en el caso de este ha bajado la temperatura hasta la de equilibrio, y en el caso de este ha subido la temperatura hasta la de equilibrio. Por tanto será aquí de la mayor, en este caso es mayor la de equilibrio que esta. Por tanto será temperatura de equilibrio menos la temperatura que partimos de 20 grados centígrados. ¿Vale? Bueno, en esta expresión matemática podemos simplificar perfectamente m, calor específico y calor específico, y que tenemos que 80 grados menos TE es igual a TE menos 20 grados centígrados. Bueno, lo que vamos a hacer es pasar esta TE a este lado y el menos 20 a este lado. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda que 80, el menos 20 pasa aquí como más 20, 80 más 20, me queda 100, es igual a menos T, pasa aquí como más T, luego me quedará T más T, 2 veces T. Y de aquí sacaremos que T, despejando, es igual a 100 partido por 2, lo que nos da 50 grados centígrados. Esta sería la temperatura de equilibrio a la que estaría el agua, lo cual sabemos que va a ser algo así. Si metemos dos temperaturas de igual masa el agua, pues vamos a tener la media de las temperaturas de las dos masas de agua, ¿vale? Fijaros algo interesante. ¿Qué ocurre si las masas son muy diferentes de una y de otra? Imaginemos que aquí tenemos una masa M1 y aquí tenemos una masa M2, de tal manera que M2 es mucho mayor que M1. Por ejemplo, un vaso de agua y una bañera. La bañera está a 80 grados centígrados y queremos enfriarla un poquito y le echamos un vaso de agua. ¿Qué va a pasar? Pues que prácticamente no va a bajar la temperatura, casi nada, no lo vamos a notar. Seguirá estando básicamente a la misma temperatura que inició, ¿vale? Y pasaría lo siguiente. Pasaría que aquí quedaría como, aquí ya no se va esto, aquí quedaría M2, calor específico sí se iría, aquí quedaría M1, ¿vale? Y que nos quedaría de la siguiente manera, en este caso, y es M2 por 80. Vamos a operar aquí M2 por 80, M2 por esto, M2 por 80 menos M2 por la temperatura de equilibrio será igual a M1 por temperatura de equilibrio menos M1 por 20, ¿vale? ¿Y aquí qué tenemos ahora? Pues mirar, vamos a juntar esto, lo vamos a pasar aquí y esto lo vamos a pasar aquí, ¿vale? Y tendremos que M2 por 80 es, y ahora más M1 por 20, esto sería igual a M1 por TE más M2 por TE. Pero como hemos dicho que M2 es mucho mayor, imaginemos la bañera frente a un vaso de agua, que M2 es mucho mayor que M1, eso quiere decir, si esto es mucho mayor que esto, es que esto es mucho mayor que esto, por tanto esto se puede despreciar. Y aquí lo mismo, si esto es mucho mayor que esto, y la temperatura de equilibrio en este caso es la misma, pues prácticamente lo que podemos hacer es decir que esto se puede despreciar frente a esta cantidad. Y nos quedaría lo siguiente, y es que
M2 por 80 es igual a M2 por T. Y de aquí, ¿qué nos queda? Pues que M2 se va con M2 y nos queda que la temperatura de equilibrio sería aproximadamente igual a 80, es decir, que no ha cambiado la temperatura prácticamente nada con añadirle un vaso de agua a una bañera de agua, lo cual sabemos que eso era así. Vale, pues vamos a ver ahora algo interesante a continuación. Vamos a ver ahora la situación siguiente. Esto es una casa, ¿vale? Que tiene sus muros, ¿de acuerdo? Esto tiene aquí sus muros, su aislamiento. Cuanto mejor aislamiento, mejor para el verano y para el invierno. Y que tiene aquí dentro pues una masa de aire, un fluido, al igual que el agua, pero en este caso con aire, M1. Y hay una masa M1 con un calor específico del aire, CE, y está a una temperatura, imaginemos, de 20 grados centígrados. Bueno, pues aquí en el exterior, todo el aire circundante a esta vivienda o en este pueblo, pues lo que tenemos es una masa M2 muchísimo, es el aire de todo el pueblo que está cercano a la casa, muchísimo mayor que el aire encerrado dentro de la casa, ¿verdad? Es decir, volvemos a que M2 es mucho mayor que M1, ¿vale? Que M1, perdón. Y hay una masa M2, el calor específico es el mismo, básicamente el mismo, aunque esté a distinta temperatura, es aire en ambos casos. Y en el exterior está a 40 grados centígrados. Un calor hace de mucho cuidado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues mirar, lo que ocurre aquí es que este calor va a intentar intercambiarse con este que hay aquí para mezclarse en uno solo. Esto es como un termo. Aquí hay unas paredes de aislamiento. Cuanto mejor el aislamiento, esta temperatura de aquí estará mayor tiempo sin crecer, crecerá muy lentamente. Evidentemente, si las paredes son muy finas y el aislamiento es muy malo, pues rápidamente se calentará el aire que hay dentro, ¿vale? Eso está claro, ¿verdad que sí? Pues bien, imaginemos un aislamiento razonablemente bueno en el exterior. Pues si queremos que no suba la temperatura o suba lo mínimo posible o en el máximo tiempo posible suba la temperatura, aquí interior T1 hemos dicho y aquí es T2. Si queremos que esta temperatura suba lentamente, el aislamiento tiene que ser muy bueno y tendremos una situación tal gráficamente así, y es que en el exterior sube hasta aquí, hasta 40, ¿vale? Y después del exterior baja también durante la noche, esto es durante el día, aquí durante la noche bajará, esto aquí tendríamos los 20 grados por ejemplo, ¿vale? 20 grados centígrados, esto es la temperatura y esto es el tiempo. Esto es la subida de temperatura en el interior, en el tiempo, perdón, esto es en el exterior, la subida de temperatura en el exterior y baja de temperatura. ¿Qué pasa en el interior? Pues en el interior de la vivienda, debería ocurrir algo tal que así. Y es que así como sube aquí, dependiendo del aislamiento, esto va a subir. Es decir, va a subir más o menos lentamente según, en el mismo tiempo, según sea el aislamiento. Y cuando llegue aquí y habrá alcanzado esta temperatura, por ejemplo, 30 grados, no habrá llegado a 40, habrá llegado a 30, pues será al mismo tiempo que esto empieza a bajar. Y por la noche esto pues volverá a bajar. Fijaros que cuanto peor sea el aislamiento, esta temperatura va a subir más. Cuando no existan muros, todo esto estará invadido y subirá en el interior igual que en el exterior, evidentemente. Bien, entonces, ¿qué debemos de intentar conseguir? El máximo aislamiento posible. En invierno siempre decimos, oye, que hace mucho frío, cierra esa ventana. ¿Para qué? Para que no entre el frío, decimos. No es para que no entre el frío, es para que no se vaya el calor que tenemos dentro de la habitación. Pues en verano pasa lo mismo, pero al revés. En el caso del verano es, oye, cierra esas ventanas que entra el calor. Decimos, se escapa el frío. No, entra el calor. Cierra la ventana que entra el calor. Hay que aislarse del exterior, sea frío o sea calor, para conseguir el mayor confort posible. Pues bien, esto es lo que ocurriría aquí. Entonces hay algunas familias que dicen, bueno, es que hay tanto calor que hay que abrir ventanas para que circule el aire.
para que haya corriente. ¿Y qué conseguimos si hay eso? Pues que entre la masa M2 invada la masa M1, la sustituya, y como esto es mucho mayor que esto, al final, ¿qué vamos a tener aquí? Los 40 grados. O sea, estos 40 grados se nos han colado dentro de casa, ¿vale? Y pasamos calor. Y decimos, fíjate, hasta abriendo las ventanas incluso tenemos calor. No, es que no teníamos que haberlas abierto. Esa es la cuestión. Debemos abrir lo justo para que sea sano el ambiente, digamos aquí, es decir, que sea respirable, lo suficientemente respirable, que haya oxígeno suficiente y que el CO2 que desprendemos pues se intercambie, pero dejando un poquito, ¿vale? Para que entre lo mínimo posible. Y aquí igual. Y así tendremos el mejor aislamiento y tardará mucho más el interior en subir la temperatura. ¿Comprendido? Luego, lo importante es aislarse muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente lo importante que sería, pues importantísimo, tener un medidor indoor-outdoor, es decir, de temperatura interior y de temperatura exterior, ¿vale? Y mirar aquí el termómetro y decir, oye, cuando la temperatura de fuera sea mayor que la de dentro, todo cerrado. Y cuando la temperatura de fuera sea menor que la de dentro, todo abierto. Y así favorecemos el enfriamiento de las paredes interiores, ¿vale? Y el intercambio del aire frío por la noche de madrugada que esté aquí, que penetre dentro y refresque la habitación. Pero durante el día, que la temperatura esta es mayor que esta, todo trincado, persianas bajas, cortinas echadas, solo lo justico para que la respiración sea suficientemente buena. Pero lo mínimo de comunicación del exterior con el interior. ¿Entendido? Es que he visto algunas veces ventanas así a 40 grados a las 3 de la tarde abiertas para que circule el aire. Claro, se meten los 40 grados dentro de casa y se sientan en tu sillón. ¿Vale? Permitidme la última recomendación y con esto ya terminamos. Primero, deciros lo siguiente. Yo ahora mismo en esta habitación tengo este termómetro interior y exterior y tengo en el exterior 36,5 grados y en el interior de esta habitación 26,9. Bueno, hay unos casi 10 grados de diferencia. ¿Y eso a qué es debido? Pues a que tengo las ventanas cerradas, las persianas bajas, etcétera. Lo que no tengo es aire acondicionado. Sí tengo un ventilador, pero ese ventilador me mueve un aire más frío, 10 grados más frío que el de la calle. Me mueve un aire fresco y entonces eso me refresca. Tengo un ventilador. No tengo aire acondicionado en esta habitación. Y es suficiente. 26 grados, una temperatura razonable sin usar aire acondicionado, siempre y cuando no tengamos 40 grados aquí dentro de la habitación, porque si no, con el ventilador movemos el aire caliente. ¿Vale? Entonces, es lo que quería comentaros, eso por un lado. Y yo creo que ya está. Sí, el que tenga aire acondicionado, que lo disfrute, pero cuidado, si hacéis estas recomendaciones, usaréis el mínimo tiempo el aire acondicionado y ahorraréis de NLT, lo cual es interesante. Es decir, que casa bien aislada, en lo posible, aire acondicionado en lo posible, usándolo el mínimo tiempo necesario y a una temperatura razonable de unos 25-26 grados, ¿vale? En el interior de la vivienda. No hay por qué estar con abrigo dentro de casa en verano, ¿vale? Y luego, más cosas. Trincar fuera las ventanas y demás, ventilador, pero nunca abrir las ventanas en pleno 4 de la tarde para que entre el fresquito. Eso no lo recomiendo. Bueno, sin más, me despido de vosotros. Hasta luego, hasta el próximo vídeo.